In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tuia amoris in eis ingem accende. Emite Spiritum tum et creabuntur, et renovabis pacem terrae. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in odem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San José, nuestro Padre y Señor, santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, santos ángeles custodios, San Ignacio de Loyola, rogad por nosotros. En sus constituciones a los primeros jesuitas, les exhorta San Ignacio a que sepan los medios que darse pudieren para insistir en las verdaderas y sólidas virtudes. En este momento de los ejercicios, llegando ya al final, será bien tener no lo que se da en llamar meditación, sino lo que se viene denominando plática o instrucción, un poco aparte de la estructura de la línea directriz del libro de los ejercicios. Y en este caso nos parece provechoso tener una plática sobre la diferencia entre virtudes verdaderas o reales y virtudes aparentes. Podríamos recurrir a un gran maestro de espíritus que habla de este tema, el jesuita de la primera mitad del siglo XX, padre Alfonso Torres, director espiritual en el momento más clave de su proceso místico de Santa Maravillas de Jesús, un gran maestro en el arte de dar ejercicios también, pero no nos apartaremos del magisterio al que nos hemos querido acoger desde el principio, el padre Luis de la Palma. En su obra incomparable Camino Espiritual, en el segundo libro de la Vía Unitiva, dedica el capítulo 12 y los dos siguientes a distinguir las verdaderas virtudes de las fingidas y aparentes. Dice que es una dificultad de los proficientes, o sea, de los que van ya un poco más adelante que los principiantes o iniciados en el camino espiritual. Y da reglas para distinguirlas. Vamos a tratar de desgranar de una manera muy somera y sucinta estos 3 capítulos tan ignacianos, tan de discernimiento. Las virtudes pueden ser aparentes y no verdaderas, dice el padre La Palma, cuando da muchos motivos, dice que pueden serlo de muchas maneras. Lo primero es cuando les falta el debido fin. Por ejemplo, si el fin, el objetivo de la práctica de esa virtud es la gloria humana, la alabanza de los hombres, entonces las virtudes están sustentadas por una ambición natural, como el que es casto por ser admirado o el que sufre grandes trabajos por amor al dinero. Entonces no se trata de virtud de castidad, sino de soberbia, o en el segundo caso no se trata de paciencia, sino de avaricia. Por tanto, las virtudes no son tanto de los oficios que se hacen, o sea, de las actividades que se realizan, sino de los fines que se tienen. ¿Qué más conocida virtud puede haber, dice San Agustín, que la continencia? Pues de ella está escrito que ninguno puede ser continente si Dios no se lo diere. Pero por eso mismo es regalada de Dios. En fin, hay que mirar siempre a dónde se dirige el fin. Los que obran por solo Dios
Dice un poco más abajo, después de haber desarrollado ampliamente y con diversos ejemplos el pensamiento sobre dicho, un poco después dice La Palma: los que obran por solo Dios, de mejor gana hacen los ejercicios y obras de virtud sin testigos que delante de ellos. Y por eso aman la soledad. Otra piedra de toque para descubrir la veracidad de la virtud. Si esa alma es amiga no de la ostentación, no del aplauso y la alabanza humana, no de ser vista por los hombres, no de dar limosnas en las plazas y sinagogas tocando la trompeta por delante, sino del silencio, del ocultamiento, de la soledad. Bien, esto sería el núcleo, el tratamiento del tema en este capítulo 12 del libro segundo del Camino Espiritual. Capítulo 13. Hay otras dos maneras, añade aquí el padre La Palma, en que las virtudes no son verdaderas, sino aparentes. Y nos da por eso el remedio para no ser engañados. ¿Cuál es la piedra de toque en la que insistía mucho San Ignacio de Loyola? De la falta de la cual en las religiones, en las órdenes, en las congregaciones se lamentaba, por ejemplo, mucho también el padre Torres que acabamos de citar. ¿Cuál es la piedra de toque del buen espíritu, de la observancia regular en el caso de religiosos y de una vida auténticamente evangélica en cualquier cristiano? El amor a la pobreza y a las deshonras de nuestro Señor. Todo eso que hemos meditado en la tercera semana en la Pasión. Dice el padre La Palma que hay que ser muy avisados, porque hay algunos vicios tan vecinos y tan semejantes a las virtudes que los que no están muy advertidos se engañan con esta semejanza, porque la virtud, por su propia definición, consiste en el medio de la razón. Solemos decir, in medio virtus. La prudencia es auriga virtutum. La prudencia es la que lleva las riendas del carro de todas las virtudes. Si una virtud se descompensa por un lado o por otro, pues pongamos por ejemplo la virtud de la esperanza. Por defecto podemos caer en la desesperación, por exceso podemos caer en la presunción, y así con todas las virtudes. Hay que llevarlas gobernadas por la prudencia, que no significa una áurea mediocritas, una dorada medianía según una prudencia carnal, sino estar en el justo medio. No es estar en un equilibrio diplomático, sino es estar según impera la razón natural gobernada por la fe. Pues bien, como la virtud consiste en el medio de la razón, ¿qué sucede muchas veces? Que la virtud se convierte en vicio por declinar a cualquiera de los dos extremos. Y uno de estos extremos a veces es tan parecido a la propia virtud que casi no se diferencia de ella. Por ejemplo, la constancia. La constancia tiene como vicio contrario, naturalmente, el de la inconstancia. Esas personas que empiezan todo y no acaban nada, que se cansan permanentemente, que abandonan, que son veleidosas, en fin, esto es mucho enfermedad de la época actual. Pues bien, si la inconstancia es vicio contrario a la constancia, tiene también otro vicio muy parecido, que es la pertinacia. Como éste imita a la constancia, pues la persona que es tozuda, que es empeñosa de una manera exagerada, que es, en fin, pertinaz, cree que es constante. Y a veces la constancia ha de tener un límite que le impone la prudencia. Alguien es muy constante en un trabajo, pero encuentra, o en una empresa de la naturaleza que sea, pero cae enfermo, o encuentra obstáculos humanos en fuerza de los cuales
seguir siendo constante sería un error. La persona que en ese caso es pertinaz, saltándose, por ejemplo, las indicaciones de la obediencia o de la sindéresis, de la buena razón, ya no es constante, sino es pertinaz. Por ser pertinaz, testaruda, pues cree ella misma que es constante. Tenemos una virtud aparente que la propia persona, y a veces puede que incluso si se da mucho arte para engañar al director espiritual o a otros, crean que es virtud. Y es un vicio. La prudencia es contraria a la imprudencia, a la temeridad, a un arrojo insensato, pero es también contraria a la astucia. Y sin embargo, como la astucia se parece mucho a la prudencia, una persona artera, que estudia ladinamente las cosas, que es calculadora y fría, puede haber llegado a creer que es prudente, cuando en realidad la suya es una astucia nacida del amor propio, de la soberbia. Por tanto, hemos de estudiarnos para desenterrar, desenmascarar aquellos vicios o defectos que encubramos con capa de virtud. En su regla pastoral, San Gregorio Magno dice así: la tenacidad y la miseria parecen parsimonia, y los gastos superfluos y derramados se tienen por liberalidad. La remisión se piensa que es piedad, y la ira desenfrenada celo. La temeridad y arrojamiento se tiene por eficacia, y la tardanza viciosa por madurez y gravedad. Y así, dice La Palma, hay muchos otros vicios que por su semejanza con las virtudes son en realidad lazos que nos pone el enemigo en el camino espiritual. Por tanto, hay que pedir al Espíritu Santo clarividencia y sobre todo luz divina y ejercicio continuado y sincero, olvidado de sí mismo, de las propias virtudes, para reconocer la diferencia que hay entre ellas y los vicios, para tener mayor luz y ejercitar las virtudes. Por tanto, la piedra de toque, volvamos al inicio de este capítulo 13 del libro segundo del Camino Espiritual, es el desprecio de las riquezas y de la honra mundana y la imitación de la pobreza y el amor de las deshonras de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el amor a lo material oscurece la razón, y ese afecto encenagado con el amor de los bienes terrenos provoca una niebla que ciega el entendimiento y no le deja conocer en qué medio consiste la virtud. ¿Por qué dice el Señor en la primera bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso, porque esa limpieza de los ojos, que es la del corazón, permite ver lo que agrada al Señor. En tanto que el amor desordenado de la honra mundana arrastra la voluntad, la hace salir de la razón, ciega el entendimiento, y esas almas pueden llegar a creerse incluso santas, porque no conocen ni confiesan su desorden ya habitual y voluntariamente abrazado. Se trata de una soberbia loca, no se les puede imputar nunca nada y se están constantemente excusando y dorando sus pecados y canonizando sus faltas, lisonjeándose esas almas a ellas mismas con la semejanza de algunas virtudes. Y canonizan la ira por celo, la pertinacia por constancia, la remisión por piedad, la astucia por prudencia, la pusilanimidad por humildad, y así con todas las virtudes. Entonces hay que tener una discreción viva, una gran pobreza de espíritu y humildad de corazón, despreciando honras y riquezas mundanas, porque el amor de ellas, en la mayoría de los hombres, provoca ceguedad y engaño.
los que son pecados manifiestos, a veces los persuade el demonio a esas almas con que son virtudes, porque las mentiras de Satanás están muy bien urdidas. Y entonces, a veces, la soberbia de algunos, la soberbia espiritual, que es la peor de las soberbias, es castigada de esa manera. Se pueden contar de esto muchos ejemplos que trae aquí el padre La Palma en este capítulo 13, pero lo que nos interesa es insistir en esto, para distinguir las verdaderas virtudes de las aparentes, amor de la pobreza y de las deshonras de Jesucristo. Vamos al último de estos 3 capítulos, el 14, y resumámoslo con el favor de Dios brevemente. Lo intitula así el padre La Palma, que unas virtudes hay sólidas y otras que no lo son, y del remedio para que lo sean. Empieza también citando las constituciones de San Ignacio de Loyola. Ya hemos dicho la frase antes, que sepan los medios que darse pudieran para insistir en las verdaderas virtudes y sólidas. Más abajo en las constituciones dice San Ignacio: parece que a una mano debe procurarse que todos los de la compañía se den a las virtudes sólidas y perfectas. O sea, que en San Ignacio es lo mismo, una virtud consistente, maciza, que llegada a la perfección. Cuando es de verdad, es perfecta. Porque así como los niños son verdaderos hombres en su especie, pero no tienen la fuerza ni la perfección y solidez de un varón adulto, así hay algunas virtudes que, aunque verdaderas pero flacas, son aniñadas, imperfectas, regaloncillas, criadas con el regalo de alguna devoción y consuelo sensible, el cual si les falta, desmayan con cierta contradicción. O sea, la virtud debe ser adulta, debe ser madura, debe estar a punto de pruebas. De lo contrario, esos que tienen esas virtudes niñas se parecen a los que oyen la palabra de Dios y la reciben con gozo y alegría, pero no tienen echadas raíces en el amor de Dios, según la parábola del sembrador. Entonces, trae aquí La Palma una cita de Kempis en el libro segundo de la imitación de Cristo, capítulo 11. Jesucristo, dice Tomás de Kempis, tiene ahora muchos amigos de su reino celestial, mas muy poquitos que lleven su cruz. Tiene muchos que desean consolación y muy pocos que quieran tribulación. Muchos compañeros para la mesa y pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar con Cristo, mas pocos quieren sufrir algo por Él. Muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan, mas pocos están aparejados a beber el cáliz de la pasión. Muchos honran sus milagros, mas pocos siguen el improperio de la cruz. Muchos aman a Jesús cuando no hay adversidad. Muchos le alaban y bendicen en el tiempo que reciben de Él algunas consolaciones. Mas si Jesús se escondiese y los dejase un poco, luego se quejarían o desesperarían. Por tanto, las virtudes han de ser varoniles, sólidas, perfectas, y por ello han de estar fundadas, repetimos, en el propósito firme de la pobreza y de la humildad, lo cual quiere decir estar dispuestos a sufrir injurias y afrentas y falta de todas las cosas temporales. Volvamos a la meditación del Rey Eternal. Los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Rey universal, dice San Ignacio, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, habiendo escuchado a Jesucristo invitarles: quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria, y ha de ser contento de comer conmigo y así de beber y vestir, etc. Conclusión: para aprovechar en las virtudes sólidas y verdaderas, que estando, como decir, maduras, varoniles y perfectas, primer paso, desprecio de riquezas y honras, amor de deshonras y pobreza,
imitando a Cristo. Y como es difícil distinguir las virtudes sólidas y verdaderas de las fingidas y aparentes, este camino nos lleva a alumbrar el entendimiento para reconocer los vicios, aunque éste venga disimulado con esfuerzo de virtud, con apariencia de virtud. Y este amor a la pobreza y a la cruz nos llevará a vencer al espíritu malo para que la voluntad no se deje llevar de fines torcidos, sino que la voluntad esté recta. Por tanto, el que quiera adelantar en este camino de las verdaderas virtudes, abrácese con la cruz. De todos los 3 capítulos que extensamente declara el Padre La Palma, esta es la conclusión. Pidamos, pues, al Espíritu Santo y a su esposa María Inmaculada que nos pongan en la verdad y que no nos autoengañemos con virtudes aparentes que hagan que canonicemos nuestras faltas y defectos, sino que caminemos en la luz practicando las virtudes reales, sólidas y verdaderas.